dejó la espada. Ahí lo estamos. Pero noten algo bien interesante. Pedro, sencillamente en este discurso que encuentra de Jesús, Jesús sencillamente cuando sale después de su negación, que lo ha presentado delante del sacerdote, sale Jesús amarrado, sencillamente, cuando la tercera vez le preguntan, ¿tú también eras uno de ellos? ¿Tú también andabas con él? Él dice, momentito, y profirió una serie de maldiciones. Yo no lo conozco, yo no he andado con él. ¿Sabe quién es ese? Dice que inmediatamente cuando él estaba diciendo esas palabras, dice el verso que les acabo de dar, dice que Jesús se le quedó viendo a los ojos fijamente. Inmediatamente, dice Pedro, experimentó la misericordia de Jesús. Inmediatamente Pedro le estaba dando cuenta que Jesús lo estaba perdonando. Para amar a Jesús es necesario dejarse perdonar por él. Hay muchos servidores, hay mucha gente trabajando en la iglesia que todavía resiente lo que hizo hace 30 años. Todavía llora lo que hizo hace 40 años. Todavía sufre. ¿Qué clase de Dios tienen? ¿Qué clase de Jesús han conocido? ¿Qué clase de Jesús es ese que es incapaz de poder perdonarle? Hay gente que ya se confesó una vez y se vuelve a confesar 10 veces por lo mismo, por el mismo pecado, por si acaso el Señor no escuchó la primera vez, por si acaso se vuelve a confesar otra vez. ¿Qué clase de Jesús cree usted que era el que le estaba preguntando a Pedro si le amaba? Era un Jesús que sabía perdonar. Era un Jesús que se hacía guindar en la cruz del Calvario mientras usted y yo éramos sus peores enemigos. Romanos 5:10. Pero más sin embargo, miren qué interesante. Quizás a usted le dice lo mismo, no, si yo amo al Señor, pero no se deja perdonar. ¿Cómo puede amar usted a alguien por el cual no se deja perdonar? Usted no puede amar al Señor si no se deja perdonar por él. Y esta fue la gran sorpresa de Pedro. Antes de que Pedro abriera los labios para pedir perdón, el Señor lo había perdonado. Y Pedro se dejó perdonar. Algunos teólogos en el principio dijeron, miren, es que aquí estamos recordando desde el pescado en la orilla de la playa, la hoguera aquella, estamos recordando la Santa Cena, estamos recordando aquel momentito donde Pedro negó al Señor, lo está curando. No se trataba de eso. En la ley de Dios no existe la ley del talión como la había aplicado Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Tantas veces me negaste, tantas veces tienes que amarte. En la ley de Jesús, en la ley de la misericordia de Jesús, no hay espacio para una ley como esta. Lo único que hay espacio es para el amor. Y por eso exactamente a Pedro el Señor sencillamente lo perdona. Pero cuánta gente como usted y como yo, el Señor nos está preguntando y nos dice, me amas. Y usted sencillamente no se atreve porque no se ha dejado perdonar por el Señor. Si usted quiere verdaderamente amar a Jesús, es necesario que se deje encontrar por su misericordia. Si no se deja encontrar por su misericordia, nunca va a poder amar al Señor. Nunca. Tercera cosa. Dice también acá que para poder responder con fidelidad a Jesús, en este diálogo de palabras, para asumir con solicitud la comisión, cuya Cristo nos ha entregado no solamente a Pedro, sino a cada uno de nosotros, es necesario también aprender que para amar a Jesús hay que saber perdonar a Jesús. San Mateo 16, 22, 23. Es necesario saber perdonar a Jesús. ¿Usted ya perdonó a Jesús?
¿Ustedes no tienen nada en contra de Jesús? Miren, imagínense que si a uno de ustedes que está aquí tan crecidote, tan gordote, tan grandote en la iglesia, viniera para aquí y le dijera: mira, apártate de mí, Satanás. Ustedes se hacen protestantes. Ustedes no vuelven acá a esta parroquia con solo porque el cura no lo vio, no lo saludó a la fulanita y el fulanito ya no quiere venir, no, que el padre pasa y no nos ve. ¡Qué barbaridad! A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro, para poder amar a Jesús, tuvo que aprender a perdonar a Jesús. Si usted ha sido incapaz de poder perdonar a Jesús, usted no puede amar a Jesús. Usted no puede amar lo que no ha perdonado. ¿Por qué? Porque se llevó el ser querido, porque le quitó a su papá, se peleó con Dios, porque le quitó a su mamá, porque perdió a esa persona que más amaba, porque se desintegró su matrimonio, porque usted vive en una extrema pobreza, porque usted se siente sola o solo. Usted no ha podido perdonar a Jesús, usted no puede amar a Jesús. Y algo más grande todavía, Pedro le perdonó que le sanó la suegra. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Pedro le perdonó a Jesús hasta la sanación de la suegra. Y Pedro no lo llevó con esa intención, ahí es el mío. No es de la iglesia ni de la palabra de Dios. Pedro no llevó a Jesús con la intención de que sanara a la suegra. Pedro llevó a Jesús con la intención de que le hiciera el salmo responsorial. La idea, pero fue todo lo contrario. Usted y yo, mi querido hermano, si realmente queremos responder como Pedro respondió a Jesús, es necesario también perdonar a Dios. Hay momentos en los que usted y yo nos hemos peleado con Dios, nos hemos discutido con Dios, nos hemos vuelto violentos, contrarios a Dios, contrarios a la voluntad de Dios. ¿Usted piensa que Pedro entendía eso? ¿Usted piensa que Pedro era tonto para no entender que le dijera Satanás, si era concebido en ese tiempo como una fuerza sobrenatural terrible? Esta terminología. Y más sin embargo, el apóstol Pedro la asume con seriedad. Y nos dice: no te amo, ¿sabes por qué? Porque me trataste de Satanás. No te amo, ¿sabes por qué? Porque sanaste a mi suegra. No te amo, ¿sabes por qué? Porque no hiciste aquella pesca como yo la quería, sino que me obligaste a amanecer hasta el siguiente día y que pescara según tu voluntad. No. Hay que aprender a perdonar a Jesús. Si usted quiere amar a Jesús, aprenda a perdonarlo. Cuando las cosas van mal, no se pelee con Dios, perdónelo. En el silencio que usted le dice en la oración: mira, Señor, que dónde estás, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces algo? Mira, me estoy huyendo. Calmadito, perdónelo. Y entonces podrá amar. ¿Usted piensa que Pedro no se afligió en aquel momento, aquella gran azotada de la tempestad? ¿Usted piensa, bueno, Jesús, si a ti no te importa que nos estamos hundiendo? ¿Usted piensa que Pedro no le perdonó? Es necesario también aprender a perdonar a Jesús para poderlo amar. Si ustedes y yo no aprendemos a perdonar estos espacios, cuando no entendemos, no comprendemos los misterios y el proyecto de Dios, no podemos amar al Señor. Usted no puede decirme que lo ama. Usted es una persona que vive constantemente peleando por el Señor, por cómo le va en su vida. ¿Cómo lo puede amar? Es imposible. Necesariamente necesita usted perdonar a Jesús. Cuarta cosa, dice San Mateo en el capítulo 18, versículo 21, versículo 22, los dos versículos, dice también que amar a Jesús es aprender a perdonar a los demás. Usted no puede amar a Jesús
que es todo amor mientras usted está odiando a su hermano? Usted piensa que no se le hizo difícil a Pedro. Oiga bien, piensa que no se le hizo difícil a Pedro aquella revuelta revolucionaria de Santiago y Juan, que fueron exactamente, ¿sabe a qué? Fue la mamá, fue Santiago y Juan, y lo conquistaron por el camino y se acercó a la mamá y le dijo: mira, Jesús, aquel día en el que tú te sientes en tu reino, te pido por favor que pongas a uno de mis hijos a tu derecha y al otro a la izquierda. Fue una revuelta de todos los discípulos, fue un pleito de todos los discípulos. ¿Y sabe qué pasó? ¿Usted piensa que Pedro estaba resentido por eso? En el momento se frescó, en el momento se sintió mal, pero ¿sabe? Aprendió a perdonar el grupo. Aprendió a perdonar a sus hermanos. Y por ese gran discurso del capítulo 18 de San Mateo, ese gran discurso de Pedro, que era un tipo muy listo. Y ese tipo tan listo, Jesús había hablado del amor mucho antes, en los 3 capítulos anteriores, había hablado mucho del amor, de las promesas. Y entonces Pedro como que venía observando todo lo que venía haciendo Jesús y lo venía escuchando. Entonces al final Pedro resumió todos los discursos de Jesús y le dijo, bien listo este tipo, le dijo: maestro, yo hasta 7 veces tengo que perdonar. O sea, muy cuidadoso, muy cuidadoso. No, Pedrito. Tú, Pedro, tienes que perdonar hasta 77 veces. Pedro, si quieres amarme, Pedro, si me amas, tú tienes que perdonar siempre. Si usted quiere vivir amando al Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted dice que ama al Señor, entonces perdona, mi hermano. Y aquí están los oídos sordos de los cristianos modernos. Aquí están los oídos sordos de todos los cristianos modernos, que el Señor constantemente los está llamando, los está convocando para que perdonen a sus hermanos. ¿Y qué hacen? No, esto es con el vecino, esto es con la vecina. Esto debería escucharlo mi suegra, mi querido hermano, el Señor está hablando con usted, Él está hablando a usted, ya no se haga del ojo pacho, del oído sordo, atienda el llamado del Señor y sencillamente perdone a sus hermanos, bajo ningún régimen, ninguna condición. Y es por eso que San Juan va a descubrir este hombre que ha hablado tanto del amor en la primera carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, va a hacer un discurso también sobre el amor. ¿Por qué razón? Porque está queriendo sellar todo lo que vaya haciendo Jesús con el apóstol Pedro, porque este era el discípulo amado. Y no es lo mismo, oiga bien, hay que tener en cuenta esto, no es lo mismo ser el discípulo amado de Jesús como ser el discípulo que ama a Jesús. No es lo mismo, entre una cosa y la otra hay un gran abismo. Ser el discípulo amado de Jesús es una cosa, pero ser el discípulo que ama a Jesús, este es el trabajo de Pedro, y este es el trabajo suyo y mío. Pero tenemos que ser el discípulo que sabe responder y sabe decir sencillamente: te amo. ¿Y te amo por qué? Porque me doy cuenta que amarte a ti es aprender a perdonar a mis hermanos sin importar lo que mis hermanos me hayan hecho. No debe preguntar: mire, pero este señor, pero es que vos no sabés cómo me han tratado, cómo lo trataron a él en la cruz. Y lo perdonó a usted. Usted y yo estábamos ahí lindándolo cuando lo insultaban, cuando lo azotaban, cuando lo criticaban, cuando le clavaban los clavos. Era usted y yo, porque era su pecado y el mío. No era el de nadie más, no era el de los romanos, no era el de los judíos. Era su pecado y el mío que lo estaban clavando. Y él sencillamente lo perdonó a usted. Y entonces, ¿por qué usted va a poner condiciones para perdonar? Si usted verdaderamente quiere responder a esta pregunta de Jesús, si realmente usted le ama, usted sencillamente, si quiere decirle sí al Señor, hágalo con este hecho. ¿Con cuál hecho? Que amar a Jesús es perdonar al hermano. Si usted no perdona al hermano, usted no le puede decir que está amando a Jesús. Si usted no es capaz de
Y es por eso que me preocupa cuando hablo tanto de esta cosa, cuando hablo tanto de perdonar a los demás, digo yo, qué tarea tan difícil. Qué tarea tan difícil, perdonar a los demás. Pero qué misión tan hermosa, porque es la manera en la que podemos amar a Jesús. Si usted no puede amar al hermano que tiene a la par, ¿cómo puede amar a Jesús? Puede amar. Lo demás yo podía llamarlo hipocresía. Lo demás yo podía llamarlo un fingimiento. Lo demás yo podía llamarlo una falsedad, un falso cristianismo, un cristianismo moderno, un cristianismo light, un cristianismo sin responsabilidad. Y eso no es de lo que estamos tratando. De lo que estamos tratando es que el Señor le pregunta a Pedro si le ama. Y el Señor es bien específico al decirle dos veces, dos cosas repetitivas. La primera le dice, apacienta mis corderos. La tercera le dice, apacienta mi oveja. El cordero es el chiquitito. El virgen, ese es el cordero. Ese hace berrinche, ese patalea, ese grita, ese hace todo. Pero también en la oveja también le pide. Le dice, apacienta mis ovejas. O sea, esto quiere decir que hay que aplicar este método del amor que Jesús pide exactamente en los hermanos, en el pequeñito y en el grande. A vos te perdono porque ya sé que vos sos así. Ajá, ¿y al otro qué pasa? ¿Y al otro por qué no le perdona? ¿Por qué no le perdona? Si él es así, ¿por qué no aprende a convivir con él? ¿Por qué no aprende a amarlo así a él? Es saber descubrir que hay que de alguna manera perdonar a los demás, sin poner obstáculo alguno o condición alguna. Quinta cosa, San Lucas 22, 31, 32. Dice que de alguna manera responder al llamado de amor de Jesús es descubrir que necesariamente amar a Jesús es aprender a ser fiel, fidelidad. Es aprender a ser fiel, fidelidad. O sea, en pocas palabras, fidelidad, como dice el canto, es una palabra pequeña. Así dice la alabanza. Fidelidad, dice, es una palabra pequeña que tiene gran peso. Fidelidad. Si usted es convocado por Jesús delante de esta gran interrogante, de esta palabra, podría preguntarle yo, ¿es fiel usted al Señor? Es que amar a Jesús significa fidelidad. ¿En qué? En las pequeñas cosas y en las grandes. No solamente cuando nos va bien, ¿no? Fidelidad es responder a las exigencias del llamado de Dios. Fidelidad es exigirse a uno mismo que tiene que responder aquello que yo he asumido con plena libertad. Yo le pregunto ¿a usted lo trajeron acá a la fuerza? ¿El párroco fue a sacarlo de la casa, lo agarró de la mano y se lo trajo? Usted vino porque quería venir. Usted vino porque se sintió interpelido por la palabra de Dios. Usted vino porque sintió que alguien le llamó. Usted vino porque sintió una motivación personal. Nadie lo obligó a venir acá. Usted vino porque quiso venir. Entonces, si quiso venir, usted tiene que aprender a asumir con responsabilidad. Fidelidad, esa misión que Cristo le ha entregado. ¿Y cuál es la misión que Cristo le ha entregado? Sencillamente es amarlo. Sencillamente es amarlo. Y nadie puede ser fiel a los que no aman. Y bendito sea Dios que estoy en medio de matrimonio. ¿Por qué cree usted? ¿Cómo puede decirme un hombre que es infiel? ¿Cómo puede decirme que ama a tu esposa? Mentiroso. ¿Cómo puede decirme una mujer que es infiel que ama a su esposo? Mentirosa. Nadie traiciona lo que ama. Nadie engaña lo que ama. Nadie le miente a lo que ama. Fidelidad. Porque lo ama. Porque ama a esa persona con la que está a la par, con la que está conviviendo, con la que está llevando su vida adelante.
Pero más sin embargo, corresponder al amor que Jesús exige, exige totalidad. Y totalidad es fidelidad. Fidelidad al llamado que Cristo le hace a usted como se lo hizo a Pedro, que me hace a mí como se lo hizo a Pedro. Y que nos pregunta, ¿me amas? Una y otra vez. Y aquí cabería aquella parte muy interesante, en la tercera llamado que le hace al apóstol Pedro, y le dice, solo ahí en esa parte, en la tercera parte, le menciona los dos nombres. En las dos primeras veces solamente le menciona el nombre Simón, Simón hijo de Juan. Pero en la tercera vez que lo llama, le dice Simón Pedro, le dice el nombre completo, porque está tratando de complementar la fidelidad de lo que le está pidiendo. Y entonces inmediatamente, algo como lo ha dicho Pedro anteriormente las dos veces, en esta tercera vez se lo dice y le dice, Señor, tú lo conoces todo. ¿Ah? Imagínense si usted y yo nos atreviéramos a decir, y el Señor mencionara su nombre y el mío, y nos dijera, como usted se llama, y como yo me llamo Madero, nos dijera, ¿tú eres fiel conmigo? Y me preguntara a mí, yo me hago a un ladito y le digo, Señor, tú me conoces, pero estoy bien lejos de serte fiel, porque me falta mucho que hacer. Yo no sé qué le respondería a usted, pero fidelidad es el medio por el que se puede amar. Y es el medio por el que se puede amar a Jesús. Solamente alguien que sea fiel puede decir que ama. Usted no me puede decir que es fiel, perdón, usted no me puede decir que ama a su esposa si usted no es fiel. Y yo quiero decir algo bien interesante aquí. Fidelidad no es solamente la unión conyugal. Fidelidad implica en el matrimonio todo aquello que rodea el matrimonio. ¿Qué rodea el matrimonio? Tal vez no rodea un vehículo, tal vez no rodea la casa, tal vez no rodea una familia. Fidelidad a todo eso. Fidelidad no es solamente la unión conyugal, es otra cosa. Ese es como el término final. Pero fidelidad es todo aquello que implica alrededor de un matrimonio, de lo cual el matrimonio está rodeado, de lo cual el matrimonio está concebido. El matrimonio no está concebido solamente por un cuerpo de uno y del otro, en el cual se unen y es de fidelidad. No, hay algo más allá, y esto es lo que le pide Jesús a Pedro, que si verdaderamente lo ama, tiene que ser fiel. Y por eso las tres preguntas. ¿Bastaba una vez Jesús conocía el corazón de Pedro, sí o no? Sí. Y lo conocía. ¿Y entonces por qué le preguntó tres veces? Porque quería confirmar su fidelidad. Quería saber qué tan convencido estaba el apóstol Pedro de amarlo. Por igual, fíjense en algo bien interesante. Algo bien interesante que a mí me sorprende en el matrimonio. Y es la pregunta que siempre hace la esposa. Es la pregunta que siempre hace toda mujer. Dice, dime que me amas. ¿Y qué dice el varón? ¿Ah? ¿Qué dice más? Ya sabes que te amo. ¿Ah? Y ya sabes que te quiero, hombre. Y ya no lo sabemos, y solo aquí no paso, y solo un mono. Es que eso no es esto, no es esto, sino es descubrir verdaderamente que la esposa tiene hoy aquella terminología, sencillamente suena, enriquece, embellece y perfecciona el ser de la otra persona y es fidelidad. Sencillamente dice, solo dime que me ama. Y cuando usted dice, ¿quién le ama? Se eriza totalmente. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿O estoy equivocado en eso? Pero como el hombre es tan macho, pero me pasa de fiel y de macho, te dicen, ya que te quiero, si yo soy un hombre de una sola palabra. ¿Qué te dije en el altar? ¿Qué le dijo usted en el altar a su esposa? ¿Qué le dijo? Te amo. Pero eso quiere quería escuchar. Eso era lo que Jesús quería escuchar del discípulo. Quería comprobar qué tan fiel iba a ser
que iba a entregar necesitaba fidelidad. Necesitaba fidelidad. Pero si usted y yo no nos damos cuenta que tenemos que corresponder a esta fidelidad al Señor, usted puede decir, y aquí voy a juzgar algunas cosas. ¿Quién viene a misa el sábado por la tarde como misa de domingo? ¿Y el domingo qué hace? Se le puede llamar a alguien que es fiel verdaderamente si viene un día antes a la misa cuando sabe que el día del Señor es el día domingo. La iglesia como madre la iglesia como mamá dice, pueden ir de mediodía abajo como madre, por alguna razón fuerte, por alguna razón involuntaria, pero ¿cuántos de nosotros creemos que somos fieles al Señor? Y cuando el sábado a la misa dice, no, si la iglesia dice, y la iglesia dice así, sí, la iglesia dice así es cierto, pero cuando se trata de fidelidad, el mandamiento del Señor dice santificar el día del Señor, y el día del Señor es el domingo, y la misa es el domingo, el culto al Señor es el domingo. Pero usted, no, yo soy fiel, yo soy cumple, y de eso es lo que estaba hablando el Papa. Eso es lo que estaba hablando. Entonces el Señor nos exige para poder amar, fidelidad. Esta cosa, ya voy a terminar, voy a correr un poquito más con esto. Es necesario, para poder corresponder al amor que Jesús nos pide, es necesario aprender a confiar en Jesús. ¿Usted confía en Jesús? Miren, fíjense que yo ando de un hermano en una misión, lo anduve, me acompañó un tiempito, pero él todo el tiempo andaba armado. Y entonces yo le decía a mi hermano, ¿y usted por qué anda eso? No, es que vaya a ser que hay algunos que no confían en Jesús. Vaya a ser que hay algunos que no confían en Jesús. Y entonces yo le decía, hermano, pero usted confía en Jesús. Si mi hermano anduviera haciendo lo que hace. No, mi hermano. Usted no confía en el Señor hasta que usted ponga esas cosas en otro lugar. Pero mientras nosotros caminamos en misión y usted anda con esas cosas aquí dentro de este carro, me da un signo evidente que usted no tiene sus fuerzas puestas en el Señor. Usted ha puesto sus riquezas en algo que no le sirve absolutamente nada. Usted dijo, muchas veces nosotros decimos amar al Señor, nosotros decimos confiar en el Señor, pero no le depositamos en las manos al Señor cada una de aquellas cosas que nos rodean, de aquellas cosas que nos cercan, de aquellas cosas que no nos permiten amarle. No tenemos la suficiente convicción para decirle al Señor, yo confío plenamente en ti. Confiar en el Señor es depositarlo en sus manos. ¿Qué hizo Pedro sencillamente cuando le dijo la tercera vez? Señor, tú lo conoces todo. Tú lo conoces todo. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro ahí? Confiándose en las manos de Dios. ¿Ven? Confiándose en las manos de Dios. Hace un par de tiempo, un poquito de tiempo, doy esto como testimonio, hacer descubrir en algún momento el límite, el limitante, saber que ojalá y todo el tiempo fuera así en la vida suya y en la mía. Un día me encontré yo que no tenía dinero para combustible y estaba exactamente, ¿sabe dónde? Estaba exactamente en la parte alta de Quebrada Seca. Toda la mitad de Salvador para acá. Ahí estaba. Y vi yo que la aguja venía a cero. Entonces cuando llegué a esa parte ahí, yo solo le dije una cosa al Señor. Tú sabes que yo necesito llegar a San Miguel, pero yo no llevo dinero para combustible. Ve cómo te la arreglas y me pones en San Miguel. Eso fue viernes. Por supuesto venía mi papá que venía grave y entonces tenía que venir parando cada 15 minutos. Hágase la idea. Venir parando cada 15 minutos a una velocidad de 30-35 kilómetros. Entonces, quiero decirle que a esa hora yo me puse en las manos del Señor, porque es cierto, no traía dinero. Empecé a avanzar en fe, y ¿sabe qué pasó? Yo vine viernes en la tarde, hasta las 6 de la tarde a San Miguel, anduve sábado, anduve domingo y anduve mediodía de lunes con el combustible que el Señor me dio.
Confiar en el Señor es darte cuenta que hay cosas que tú no puedes cambiar, que debes dejarlas ahí. Están mejores ahí. Tú quieres cambiar a tu marido, está mejor en las manos del Señor. Confía en Él lo va a cambiar. Tú no puedes transformarlo, tú no puedes cambiarlo. Confiar en el Señor es ponerle a ese hombre y decirle, Señor, ahí lo tienes. Tú me lo dices, ahí está hoy. A esa esposa, a esos hijos, por los cuales tú lloras tanto, que no has aprendido a confiar en Dios, por los cuales te amargas tanto la vida, ¿por qué no los pones en las manos del Señor? ¿Por qué no confías en Él? Amar a Jesús es verdaderamente aprender a confiar en Él. Aprender a decirle, Señor, en estas manos yo ya no tengo las fuerzas para lograr lo que quiero lograr, pero tú lo puedes hacer. Amar a Jesús es esto, es aprender a confiar en Él, es aprender a responder al llamado de la fidelidad, de confirmar aquello que estás esperando tanto del Señor. Pero ¿cómo cuesta confiar en el Señor? Mire, aquí hay tanta gente aquí de iglesia, es increíble, tanta gente de iglesia comulgándose, confesándose. Seguramente les está yendo mal y en algún momentito le está pasando una enfermedad en la familia y seguramente en algún momentito alguien le pinceló los oídos y le dijo, mira, aquí te están trabajando, te están haciendo daño y vámonos. No les importa, no confían en Dios, se alejan de Dios, no ponen las cosas en las manos de Dios. Mira una niña hoy, una semana hace poco, hace unas par de semanas, un poquito más de tiempo quizás, me la encontré y me dice Karina, mire, hazme un favor. Bien que estaba, pero bien arriba. Vayan al chorro. Entonces, pero quiero que me le echen de todos los bálsamos que tiene ahí un palo. Y le pone bálsamo, aceite, bendito, y empezó a decir un chorizo de cosas. Bien. ¿Y para qué ocupa usted esta agua tan ungida? Y entonces es para darle a aquella hermana que tengo allá, que la están trabajando. Y ella la están trabajando, ¿de dónde la están trabajando? Y entonces empezó a contar un chorrito de cosas. Y entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Vaya a traer a su hermana para acá y entonces vamos a ver si es cierto que la están trabajando. Entonces me la traje y entonces cuando empecé a oír a esta niña le digo, mire, le voy a hacer una preguntita, no lo voy a entender. La primera pregunta que le hago es, ¿cómo está usted con el Señor? Bien. ¿Usted está bien con el Señor? Sí, bien. ¿Cómo se siente? Bien. Sí, yo estoy en el lugar equivocado. Y entonces le digo después, mire, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Hace 17 años me dijo cuando dejé mi primer marido. Y ya ha venido el otro, sí, por ahí vino otro, ya ha venido el otro, sí, por ahí vino otro. El Señor bendito le dijo, ¿y no te cuesta confesar? No, usted no está enferma, niña. Entonces llamé a la otra hermanita y le dije, venga para acá usted. Mire, yo le puedo poner un barrilito de agua aquí, lleno de agua bendita y aceite, y esta niña no se va a curar en que le zampemos por las orejas todo de sangre. Esta niña lo que necesita es confiar en el Señor y dejarse de la miseria del pecado. Esta niña se enferma, se llama pecado. Confiar en el Señor es descubrir que hay cosas que tú no puedes cambiar, que tienen que estar en las manos de Dios. Usted se ha peleado con Dios muchas veces porque hay cosas que usted quiere cambiarlas. ¿Para qué se está peleando con Dios? ¿Por qué no sencillamente se las pone en las manos al Señor? ¿Por qué sencillamente no le dice, Señor, aquí está? Me encontré una mujer en un llanto musicada, pero muriéndose la pobre mujer. Me la encontré musicada y le digo, yo, niña, ¿qué le pasa? Después de que terminó de llorar, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? Ay, usted no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Mire que ha llegado el fin de mi familia, ha llegado el muchacho que habla con mi hija, que es protestante, y por eso está llorando el niño. Sí, ya le vengo a poner el Señor, y le digo yo, pero ¿y qué antes viene la señora? Viene la señora que se lo lleve, viene la señora que lo haga católico. Ay, Dios mío, niña, le entregamos una cosa. ¿Sabe qué va a hacer de en adelante? Entrégale a ese muchacho al Señor, pídele al Señor que lo bendiga, que lo llene de pan, que lo llene de amor, y déjese pedir las manos al Señor, y déjese que haga su obra. Usted no sé por qué llora, usted porque es egoísta, usted no aprendió a confiar en el Señor, pero confíe en Él, porque las cosas están mejor en tus manos. Y entonces limpió todo el chorro del aire, ¿no? Le dije, venga, vamos a orar, la idea es orar. Oramos un ratito, esta va a ser la oración que vamos a ir haciendo en el poder de Dios. Y verá que en un par de semanas este muchacho, si viene de Dios eso, ahí se va a quedar, si no se va a ir. ¿Y sabe qué pasó? Llegué el siguiente sábado y el muchacho se había ido solito por donde vino. Hay cosas en las que tú debes aprender a confiar en el Señor. Debes aprender a confiar. Eso que no puedes, déjalo en las manos de Dios. No ve la cosa. Mire qué interesante esto, con esto voy a ir terminando. Yo creo que el tiempo se fue, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Ah? Bueno, si no hay...
Ay, Dios, si no hay dirigente, bendito sea Dios, pero si alguien dirige que manda aquí, yo digo, bueno, ya. Bueno, entonces vamos a decir la siguiente cosa. Amar a Jesús, oye bien, amar a Jesús es entregarse a Él. Amar a Jesús es entregarse a Él. ¿Pero qué es entregarse? ¿Qué es para ustedes entregarse? Fíjense que San Juan lo describe bien cabal en el capítulo 15, versículo 3. Dice San Juan que no hay amor más grande que da vida por su amigo. Amar a Jesús no es otra cosa que entregarse a Jesús. O sea, dar la vida, ofrendar la vida. Lo que ustedes hacen hoy aquí es dar parte de la vida. Pero qué bueno fuera que cada uno de nosotros estuviéramos permanentemente dando la vida por el Señor. Estuviéramos permanentemente nosotros donando